Muy buenos días amigos somistas, amigos peruanos. Volvemos con las capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú. Reciban el saludo de Ricardo Hurtado, Central Mediática y de todo el equipo que hace posible este evento, este full day de capacitaciones que, como ya es costumbre, duran 8 o 9 horas todo el sábado. Estamos iniciándolo hasta las 8 de la noche. El día de hoy estamos en el distrito de Pachacamac, en Manchay, con este sol radiante que lo sentimos, lo vemos, y la promesa es, creo, ya sacarme el saco, nada más la presentación, porque no soporto este calor. Creo que soy el único individuo en estos momentos con saco y corbata. Pero el respeto para este inicio de capacitaciones 2026. Estamos iniciando el día de hoy las capacitaciones. El saludo a todos los somistas, a todo el público en general que nos ven. El saludo de la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo, y de todas las personas, como repito, que hacen posible esta capacitación. Como es costumbre, tenemos el día de hoy destacados ponentes que después de una evaluación de distintas reuniones que hemos tenido, llegamos a la conclusión de que tenemos que difundir estos conocimientos, siempre pensando en la formación política, en la formación que tenemos que tener y en la gestión pública, la gestión municipal también en algunos casos. Y esto se debe a que no es mentira, vemos la incapacidad en distintos temas. Cuando hablamos de política o el día a día, el desayuno, el almuerzo, lo primero que hablamos es de la meritocracia, de la incapacidad en muchos casos, que uno dice, ¿qué? Esta persona está acá, ¿qué pasó? Estamos de cabeza y necesitamos formarnos. Felizmente hay partidos como el Partido Somos Perú que continúa con esta formación, no en estos meses nada más, sino desde hace mucho tiempo, y así deberían ser todos los partidos. Necesitamos fortalecer el conocimiento, necesitamos cambiar la política, y es el objetivo principal de Somos Perú y de la empresa Central Mediática. Central Mediática, empresa de comunicación y capacitaciones, está transmitiendo esta capacitación a nivel nacional. Por eso el saludo a todas las personas que nos ven. Vamos, como es costumbre, a saludar a los distintos puntos que se están conectando. Yasmín Malaver está con el equipo virtual, siempre ella conectada con el grupo, porque también somos un grupo de muchos militantes que están siempre actualizados con estos temas. El día de hoy vamos a empezar con un tema importante, que es la organización y funciones de la administración municipal. Vamos a conocer, como se dice, el monstruo por dentro, es lo que suelen hablar las personas un poquito mayores que están involucradas en estos temas. Vamos a conocer cómo es un funcionamiento en un gobierno local y regional, porque muchas veces es similar estos temas administrativos. Va a estar con nosotros el doctor José Carlos Medina Bolo, un destacado municipalista que nos va a brindar estos conocimientos. Luego vamos a tener la evolución de los partidos políticos, un tema de formación política. Vamos a hablar de estos, los verdaderos partidos políticos, porque ahora muchos se hacen llamar partidos políticos y vemos que no lo son. Vamos a hablar de la evolución, cómo ha cambiado este tema, con un destacado profesional, el doctor Álvaro López Cazorla, que nos va a brindar estos temas. Luego, al mediodía aproximadamente, va a estar con nosotros el doctor Marco Tulio Gutiérrez, 2 veces regidor metropolitano, un hombre conocedor del tema municipal, para hablarnos de la descentralización y las competencias del gobierno municipal. En el tema de la descentralización se habla mucho, unos dicen que estuvo mal este tema, otros que estamos en proceso, pero hay mucho que hacer en el tema de la descentralización, así que Marco Tulio Gutiérrez va a hablar de este tema y las competencias que tienen los gobiernos municipales, porque también hay mucha confusión. Escuchamos candidatos, ya que estamos en una época electoral, y muchos nos prometen de todo, y no saben las competencias a las que están postulando muchas veces. Yo, saliéndome de este tema, y no estoy metiéndome en un tema político, pero escucho en esta contienda electoral a muchos senadores, por ejemplo, porque hay una Cámara bicameral, que están proponiendo leyes los senadores. O sea, ni ellos mismos saben a qué temas se están metiendo. Sabemos que los senadores van a ser una cámara revisoria, es una segunda cámara que va a revisar lo que propone la Cámara de Diputados.
Así que hay mucho desconocimiento, no hay que dejarnos llevar por lo que nos dicen, sino que hay que tener un conocimiento propio. Luego, después del almuerzo, vamos a estar con un destacado abogado, el doctor David Mujica Castillo, para hablar las normativas de los gobiernos locales y regionales. Vamos a entrar un poco al derecho y ver las normas que rigen a los gobiernos locales. Luego vamos a hablar del planeamiento estratégico de un gobierno local, algo que también muchos se olvidan, tiene que haber un planeamiento y esta es obligación de los gobiernos locales tener un plan de gobierno en distintos aspectos, pero muchas veces trabajamos el momento nada más y no nos proyectamos. Es por eso que nuestro país a veces está estancado, porque cada autoridad llega y quiere cambiar todo y empezar siempre de cero. No tenemos un planeamiento a largo plazo y tiene que haber este planeamiento y lo va a tocar el magíster José Antonio Picoara Linares. Y por último, que no es menos importante, vamos a tener a un politólogo, a un magíster catedrático de la Universidad de Lima, para hablarnos de la importancia de saber votar, un tema también de formación, donde vamos a analizar por qué no votar en blanco ni nulo, ya que estamos en un año electoral, como ustedes saben, hay 3 procesos que siempre los digo, algunos me aclaran, no, Ricardo, son 2, otros dicen 1, otros ni saben que hay elecciones. Tenemos la presidencial, la general, que es el 12 de abril, tenemos una segunda vuelta, que es casi seguro que lo va a haber, que va a ser en junio, y tenemos la municipal y regional, que va a ser el 4 de octubre, domingo 4 de octubre. Todas están ya convocadas, sino que a veces nosotros no nos enteramos de estos temas, ya todas están convocadas, el calendario electoral continúa, pero por primera vez se están sobreponiendo una tras otra y existe esta confusión. Vamos a hablar de este tema, de la importancia de votar. Bueno, a esta hora ya damos el inicio correspondiente a nuestras capacitaciones para no perder mucho tiempo. Adelante con la presentación de Central Mediática, Capacitación y Comunicación. Central Mediática, la empresa que organiza, produce estos eventos, Capacitación y Comunicaciones. Presenta al doctor José Carlos Medina Bolo, maestro en gestión pública. Él es un destacado municipalista, como digo, actualmente funcionario de una municipalidad, conoce los temas de la administración municipal y el objetivo es analizar la estructura de un gobierno local, como le decía, conocer el monstruo por dentro, sus órganos, competencias, responsabilidades, siempre con el marco normativo que regula estas instituciones. Se enfatiza en lograr una gestión obviamente eficiente, transparente, con la capacidad de servir a la población, ya que somos servidores públicos. Organización y funciones de la administración municipal. Ahí está el contexto de esta capacitación que se realiza en Pachacamá, Manchay, hoy sábado 21 de febrero del 2026. El planteamiento del problema, en muchos casos persiste un desconocimiento generalizado sobre la organización interna y las funciones específicas de cada órgano administrativo. Hay mucho desorden en las municipalidades y esto lo que conlleva a la ineficiencia y la mala gestión y perjudica obviamente a los ciudadanos, a los vecinos. Siempre buscando los objetivos en estas capacitaciones. Ahí está el robot de Central Mediática que pregunta de qué manera una correcta organización y definición de funciones dentro de la municipalidad puede mejorar la atención a las demandas ciudadanas y la calidad de los servicios públicos locales. Esa es la pregunta que nos hace el robot de Central Mediática. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones. Ahora sí, damos por iniciada la primera ponencia el día de hoy con el doctor José Carlos Medina Bolo, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, José Carlos. Muchas gracias. Adelante, adelante. Muy amable. Buen día, Ricardo. Buenos días con todos los invitados del día de hoy. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y vamos a compartir algunos minutos conversando algunos temas interesantes. De repente algunos conocen algo y podemos profundizar con casuística. El día de hoy me han invitado para exponer este tema, organización y funciones de la administración municipal en Lima Metropolitana. De manera general, ¿no? Pero
de manera particular podemos tratar de hacer algunos ejemplos. ¿Alguien ha trabajado o trabaja en alguna municipalidad? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Nadie más? Ya, a ver, de los que levantaron la mano, ¿en qué área? Muy bien. Desarrollo económico. ¿Por ahí alguien levantó? Abastecimiento. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Alguien más quiere levantar? Aquí. Programas sociales. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos personas que más o menos tienen una idea de cómo funciona la municipalidad. Y ahí vemos, ¿no? Funciones, claro. Toda empresa tiene que funcionar, si no, ¿para qué se crea? Si vamos a la actividad privada, por ejemplo, ¿alguien tiene algún negocio? ¿Alguien trabaja en la actividad privada? ¿Nadie? Pero supongamos que quisieran abrir un negocio. ¿Cómo pensarían que tiene que funcionar el negocio? A ver. ¿Alguien ha pensado alguna vez abrir un negocio? A ver, ¿qué has pensado poner? Muy bien, muy bien. Ya. ¿Y cómo lo has organizado? A ver, cuéntanos. Bueno, tuve que pagar derecho de piso y ya con la experiencia me animé a poder abrirme yo misma, pero claramente tuve que estudiar primero el mercado, ver realmente los precios de mis competencias para poder ver y ver a qué público me voy a enfocar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miren, y eso es lo que quería escuchar, gracias, porque nos da la muestra, la experiencia de que todos a veces queremos comenzar con algo, pero nos encontramos con que tenemos que aprender, ¿no? Y en ese aprendizaje como que cometemos errores, fallamos hasta que nos va mal y comenzamos luego a recuperarnos porque ya vamos conociendo un poco más el negocio, ¿no? Exactamente igual pasa con las organizaciones municipales. ¿Qué pasa si uno llega a la municipalidad y no sabe nada? ¿Vas a hacerlo bien o mal? Porque te falta conocimiento, te falta experiencia y tienes que pagar derecho de piso. Entonces, de esto se trata, ¿no? Este tipo de conversaciones que vamos a sostener. De no llegar y no saber qué hacer, sino tratar de integrarnos ya de alguna manera con más conocimiento a una organización y saber cómo hacer las cosas, porque no vamos a comenzar, eso ya funciona. Solamente los que vamos a llegar, vamos a continuar con las tareas, pero no podemos decir yo no sé cómo se hace, tenemos que decir lo contrario, tenemos que decir yo sí sé qué hacer, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a ver el marco constitucional, ¿no? La autonomía municipal, consagrada en el artículo 194 de la Constitución, en la piedra angular del municipio. La Constitución reconoce al gobierno local como un nivel descentralizado del Estado. Bien, en principio esto está desde la Constitución. En la Constitución hay un artículo que dice que las municipalidades tienen autonomía y que pueden funcionar con cierto marco de libertad siempre y cuando esté cumpliendo con las leyes. Y particularmente existe una ley que es el marco referencial con el cual se mueven todas las municipalidades, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Y ahí tenemos el número de la ley, dice que es la norma fundamental que define la existencia, organización y funcionamiento de las municipalidades. Y ese es nuestro tema de hoy, organización y funciones. Competencias y funciones. Determina las competencias de los gobiernos locales en diversas materias como planificación urbana, saneamiento, educación, cultura, seguridad ciudadana y otras funciones específicas. Estructura básica. Establece la estructura orgánica básica y obligatoria, incluyendo el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo. Muy bien, ahí tenemos entonces, tenemos un marco legal. En los municipios tenemos que cumplir la ley. ¿Y cuál es nuestra ley? Esta de aquí. Y en la ley misma dice qué hace el alcalde, qué hace el Consejo Municipal o los regidores y dice qué hacen los funcionarios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer un funcionario? Solamente cumplir la ley. No puedo hacer nada fuera de la ley, porque la ley no me lo
permite. Entonces, por eso es que el funcionario que llega a un cargo, lo único que tiene que hacer es conocer muy bien cuáles son sus funciones y hacerlas. Pero que tenemos que hacer esto, no está en mis funciones. Cuando no están en tus funciones, mejor es no meterte, porque hay un delito que se llama usurpación de funciones. Si yo hago algo que no está entre mis funciones y me voy a hacer otra cosa porque yo creo que es bueno, o porque soy bacán, ¿no?, o porque quiero presumir, estoy cometiendo un delito. Es por eso que todo funcionario que llega a un cargo tiene en principio que conocer muy bien la ley, que es el marco regulador sobre el cual yo me voy a mover. Trato de hacer algo fuera de mis funciones y ya estoy cometiendo un delito. No estoy permitido hacer nada que no esté dentro de mis funciones. Entonces, en principio, todo funcionario público debe conocer la ley. ¿Qué dice? ¿Cuál es el marco regulador? Y en función a eso, cumplir las tareas que me han asignado. Y acá dice, ¿no?, establece la estructura básica. Entonces, toda organización, privada o pública, tiene un órgano que dice cuáles son las personas y las funciones que debe cumplir cada una de las personas. Entonces, hay un cargo y esa persona con un cargo tiene que cumplir ciertas funciones. Imagínense lo que acaban de decir ahorita sus compañeros de esta conversación. Me dijiste que trabajabas en participación vecinal. A ver, ¿qué hace participación vecinal? A ver, examen, ¿eh? Resolver conflictos entre diferentes organizaciones sociales, el tema de reconocimiento. Por lo general resolvemos conflictos entre diferentes organizaciones sociales. Vemos el tema de las organizaciones de base, que son las ollas comunes, comedores, vasos de leche, diferentes programas, también hay organizaciones temáticas. Vemos todo lo relacionado a la población en sí. Muy bien, muchas gracias. Miren, ¿eh? Y ahora el compañero que dijo que trabajaba en abastecimiento. ¿Qué hace abastecimiento? Muy bien. ¿Quién compra los alimentos? Se hace mediante abastecimiento. Pero ustedes hacen el requerimiento, exacto. Entonces, ella no lo compra, pero lo necesita. ¿Para qué? Para los alimentos que son necesarios, tanto para vasos de leche o para comedores populares. Porque hay un padrón en el cual están reconocidos y les dan una ración, digamos, ¿no?, semanal o diaria, dependiendo la organización. Pero ella no la compra. Si lo compraran ellos, ¿qué estaría pasando? Usurpación de funciones. A eso es a lo que quiero llegar. Porque ella solamente lo solicita. La función de la otra área, en este caso abastecimiento, es hacer el proceso. El proceso de adquisición de esos alimentos. ¿Ellos se lo van a comer? No, ellos lo van a procesar y cuando entre, ¿a dónde entra? La compra, la adquisición, almacén. Y ella lo que va a hacer es ir a almacén a sacar esos alimentos para luego distribuirlos a sus comedores populares, ¿no? Entonces, vemos, miren, dense cuenta, cada uno tiene sus funciones, pero no puede meterse ella en las funciones de él, ni él puede estar repartiendo a los comedores, porque esa no es su función. ¿Su función cuál es? Solamente hacer el proceso, adquirirlo y almacenarlo. Luego le dice a ella, ya está en almacén, y ella ya lo puede retirar. Y después de retirado, ella lo puede distribuir en un cronograma que ya tienen previamente planificado. Pero vemos en este ejemplo, porque la idea es que ustedes se den cuenta, cómo cada uno tiene su función, cada uno tiene su tarea, cada uno tiene su trabajo. Y no pueden mezclarse, sino son parte de un proceso. Y cada uno cumple una fase en ese proceso, tratando de cumplir la función. Porque ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, en participación ciudadana? Es ayudar a la comunidad más desvalida, que a veces no tiene mucha alimentación, para que pueda tener esa ayuda de parte del gobierno central, ¿no?, y que pueda distribuirse de la mejor manera. Para eso se les empadrona, porque son los más necesitados. O sea, no le voy a incluir a un comedor popular a una señora que tiene pues una casa de 4 pisos, ¿verdad?
como que no cae, ¿no? O sea, justamente es para los más necesitados y una señora que tiene 4 pisos como que no parece que sea la más necesitada. Entonces, en ese padrón sí tenemos que tener mucho cuidado porque también es parte de nuestras funciones, que sean personas que realmente lo necesiten, ¿no? Es parte del trabajo de participación ciudadana. Ahí hemos dado un ejemplo de las funciones que cada una de las áreas va cumpliendo. Y por acá había otra persona que me dijo que ¿qué área? Desarrollo económico. A ver, ¿qué hace desarrollo económico? La licencia de funcionamiento, lo que es también los permisos, autorizaciones para los eventos públicos, ¿no? Y eso es lo que se encargaba mi área, ¿no? Muy bien. Porque esa área de desarrollo económico del municipio lo que busca es promover el desarrollo de la economía, ¿no? ¿Y cómo desarrollamos la economía? Promoviendo que los informales, por ejemplo, se formalicen, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, desde licencias para ambulantes, ¿no? O licencias para la tienda de la esquina, o licencias para un centro comercial, ¿no? Y hay requisitos que tienen que cumplir, ¿no? Porque algunos tienen más exigencia dependiendo del tamaño, del peligro, ¿no? Bajo, medio, alto, ¿no? Y en función de eso se les otorga la licencia. Pero no es gratis, por eso es desarrollo económico, porque a todo le tenemos que poner un precio. Que por cualquier trámite, esta gerencia cobra. Y mientras más grande sea el negocio al que le voy a dar la licencia, vuelvo a repetir, depende hasta del metraje, tiene que tener un valor. Y mientras más grande sea el negocio, más requisitos les voy a pedir. Entonces, obviamente, eso va a generar una recaudación para el municipio. Y es que el municipio se mueve con dinero. ¿Cómo le pagamos a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, participación ciudadana no recauda. Participación ciudadana no recauda. Pero desarrollo económico sí recauda. Es una de las gerencias que genera ingresos, recaudación al municipio. ¿Para qué? Para generar estos gastos, ¿no? Si no, ¿cómo le pagamos? ¿Cómo te llamas? Talía. A Talía. O sea, ahí no recauda, pero tú sí recaudas. Ahí generamos renta, recaudación, y con eso distribuimos para poder pagarle al resto de trabajadores. Entonces, hay áreas que, entre comillas, no recaudan y generan gasto, ¿no? Pero hay áreas que sí generan recaudación, ingresos, ¿no? Muchos ingresos. Porque, por ejemplo, si no cumple un centro comercial algunos de los requisitos, les mete una multa. Y las multas están dadas en UITs. ¿A cómo está la UIT? No, ya subió ya. 5.000 infracción en el último cálculo, porque estaban 5.150 el año pasado y creo que ahora lo han subido a 5.500. Esa es la UIT. Y puedo poner multas por 1 UIT, 10 UITs, 20 UITs. La pregunta es plata o no es plata? Claro que es plata. Y eso es recaudación. Y así como desarrollo económico, hay otras áreas. Por ejemplo, fiscalización. ¿Alguien sabe qué hace fiscalización? Bueno, se encarga de medir si cuentan con licencia, si los locales cuentan con licencia y todo, y si cumplen todos los perfiles, si no son clausurados temporalmente o puede ser permanente. Lo que hace evaluación y sanciones, ¿no? Eso es lo que hace fiscalización. Y si alguien no cumple, hasta lo puede clausurar, ¿no? A veces hay clausuras temporales y si es reincidente puede ser definitiva. Pero hay multas para esa paralización temporal y hay multas para paralización definitiva. Entonces, levantar todo eso es a veces caro, ¿no? Porque en UITs, imagínense, eso se multiplica y es un montón de plata. Pero hay áreas generadoras de ingresos. Entonces, hay que pensar que toda organización necesita ingresos, así como que tiene egresos. Entonces,
¿Qué es lo primero? El ingreso, sino cómo genero los egresos, o sea, cómo pago las cuentas, ¿no? Entonces, primero tengo que pensar en ingresos. Pero ¿y cuál es el área que genera más ingresos? Rentas, muy bien. ¿Quién habló? No lo vi. Ah, ya. ¿Qué hace rentas? Claro. Muy bien. Porque cada distrito tiene un padrón de predios. Y cada uno tiene o su casita, que puede ser propia, puede tener su terreno, o lo puede alquilar. Y en cualquiera de los casos es un predio. Y ese predio tiene que pagar anualmente a la municipalidad unos derechos, ¿no? Uno es el predial y el otro es el arbitrio. Se tienen que pagar los dos, ¿no? Pero dependiendo del distrito, los precios varían, ¿no? Las zonas más comerciales o céntricas cobran un poco más. Las zonas más alejadas o pocos pobladas pagan menos. Porque las zonas más céntricas tienen mayor densidad poblacional y por eso es que genera mayor precio, porque es más comercial. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿qué distrito creen ustedes que pagan más predio? O sea, por su casa, ¿cuánto pagan más? ¿Qué distrito será? San Isidro, Miraflores, Surco, ¿no? La Molina, ¿no? Son los distritos que, por lo que son muy comerciales y, entre comillas, a veces exclusivos, pagan predios mucho más altos. Y se paga por metro cuadrado. O sea, mientras más grande tu casa, más predio vas a pagar. Pero en las zonas alejadas esto baja, ¿no? Yo puedo tener un predio grande y pago poco. ¿Por qué? Porque es una zona que no es muy comercial, no es muy céntrica y, entre comillas, no tiene muchos recursos como los que hemos mencionado. Entonces, ahí hay una variación, por eso es que hay distritos pobres y hay distritos, entre comillas, ricos. Si yo hablo, por ejemplo, de Surco, estamos hablando que tiene una renta anual de más de 300 millones, casi 400 ya, 400 millones. O sea, ¿qué no podríamos hacer en un distrito con 400 millones? ¿No? Muchas cosas. Pero, sin embargo, hay distritos que no llegan al millón. Entonces, son distritos muy pequeños, con muy poca renta y que les quedan muy pocas cosas por hacer. Pero no solamente es el recurso que recaudamos por rentas, sino que hay otras formas, ¿no? Como por ejemplo a través de desarrollo económico. Entonces, es cuestión de generar ideas, ¿no? Y proyectos. Porque, como les vuelvo a repetir, uno dice, ya, la ley dice cuáles son mis funciones, cuáles son mis áreas y cómo puedo hacer recaudación y egreso. Pero solamente de eso vive el municipio, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? No, porque hay gestión. ¿Qué quiere decir? Aparte de lo que recaudo y de lo que gasto, yo puedo hacer gestión con el gobierno central. Por ejemplo, yo puedo ir al Ministerio de Vivienda y pedir que me hagan una calle, una avenida, ¿no? De manera integral, pistas, veredas, luces, semáforos, rompemuelles, etc. Pero tengo que llevar yo el proyecto. Yo llevo el proyecto. No lo voy a hacer porque no tengo recursos, pero hago la gestión con el gobierno central para que ellos en algún momento me lo aprueben y lo puedan desarrollar. Eso, un distrito, entre comillas, pobre, sí lo puede hacer. Porque la gente puede decir, pero ¿cómo? Si no tenemos plata, ¿cómo vamos a hacer esa avenida grande? Es gestión. Lo tengo que tramitar con el gobierno central, porque el gobierno central está en la obligación de apoyar a aquellos distritos que efectivamente son más pobres. Porque Surco o Miraflores no me va a pedir, como Ministerio de Vivienda, que le haga una pista, porque ellos tienen plata y ellos lo van a ejecutar. Pero los distritos más pobres sí necesitan sustentar sus proyectos y pueden otorgárseles esas partidas desde el gobierno central. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que voy es,
Muchos distritos a veces dicen, pero no tengo presupuesto. ¿Eso es justificación? No. Entonces yo vengo a decirles aquí el día de hoy que cuando uno llega a un municipio, uy, se me fue la presentación. Uno tiene que saber qué hacer. Pues si tú llegas y dices solamente, no tengo plata, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque te falta ideas, ¿no? Gestión. Y un distrito puede hacer muchas cosas con gestión y crecer mucho. Porque cuando yo ponga pistas y veredas, ¿qué va a pasar con mi predio? ¿Va a bajar o va a subir de precio? Sube de precio. Se valoriza, sube su precio. Entonces ya mi predio, que de repente lo compré en 50.000 soles, ya no vale 50.000 soles, va a costar 500.000 soles. ¿Eso es bueno o no? Porque no necesariamente para que yo lo venda, fíjense, sino que yo mismo como propietario puedo ir al banco y pedir un préstamo, ya no por sus 50.000 soles, que era mi predio en el precio inicial, sino por 300.000 soles. ¿Por qué? Porque ya mi precio ha subido en el mercado. Entonces, cuando un distrito crece y se desarrolla, se valoriza. Y todos los predios, es decir, cada ciudadano que tiene su terrenito o su casita, su precio va a elevarse, va a subir, y eso genera desarrollo. Entonces, un buen alcalde que dé facilidades a sus ciudadanos, a sus vecinos, y que desarrolle su distrito, lo que está haciendo es contribuir con que ustedes mejoren en su economía. ¿Se dan cuenta? Por ahí de repente no lo habían pensado, pero ahora ya se van a ir a su casita pensando en eso, ¿no? O sea, todos tenemos que contribuir a que nuestro distrito mejore, se desarrolle, porque eso va a implicar que económicamente también mi predio aumente el valor. Entonces sí tenemos que participar, porque es tarea nuestra saber elegir de la mejor manera a nuestros gobernantes para que ellos hagan las cosas que puedan desarrollar. Particularidades de Lima Metropolitana. Lo voy a poner por acá. Lima Metropolitana opera bajo un régimen especial, diferenciándose de otras municipalidades provinciales debido a su condición de capital y de su tamaño. Ejerce una doble función, como municipalidad provincial sobre los distritos de Lima y como gobierno metropolitano, encargada de la planificación y gestión de los servicios de alcance metropolitano. Esta dualidad requiere una coordinación estrecha con las municipalidades distritales para asegurar la coherencia en la provisión de servicios y el desarrollo urbano sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que Lima Metropolitana no es como cualquier otro distrito, es un distrito central que coordina con los distritales y que en muchos casos apoya a los municipios distritales. Entonces, por ejemplo, Lima Metropolitana puede hacer también pistas y veredas a un distrito a través de un proyecto, pero Lima Metropolitana hace el proyecto, lo hace el distrito. O sea, lo que quiero que entienda es que el distrito tiene que ser pujante, el distrito tiene que tener ideas, tiene que tener proyectos. No tendré plata, pero tengo proyectos, tengo ideas. Y eso es lo que presento a Lima Metropolitana. ¿Y Lima Metropolitana qué va a hacer? Me va a ayudar. Entonces tiene, por ejemplo, EMAPE o tiene Invermed, y son entidades creadas por la Municipalidad de Lima Metropolitana para que apoyen y ayuden a los distritos. Entonces, estas entidades evalúan los proyectos que tiene cada distrito y en algunas oportunidades los puede efectivizar. Ahora, de repente alguien dirá, no, pero aquí no ha llegado. Es que no han tramitado bien, porque eso es gestión con Lima Metropolitana. Cuando el proyecto está bien sustentado, a Invermed no le queda otra que decir, oye, pero esto sí va a generar desarrollo, ¿no? Va a unir un distrito con otro, va a facilitar el tiempo de llegada a su trabajo, lo ejecuta. Entonces, si no lo pensamos, si no tenemos la idea, no va a ocurrir nada. No tengo el perfil, no va a ocurrir nada. Si yo llego a la alcaldía y solamente digo, ¿cuánto entra? 20 soles. ¿Y cuánto gasto? 30. Uy, no tengo plata. Me siento ahí y ¿qué administro? El caos. O sea, no voy a hacer nada, ¿no? Pero no, cuando hay ideas, sí se puede hacer mucho. Solamente que hay que saber coordinar y saber con quiénes
coordinar. Porque necesidades tenemos todos los distritos me refiero, ¿no? Pero ¿quiénes pueden ir generando ese desarrollo? Solamente los que saben. Para eso están ustedes, están aquí, los felicito, capacitándose, preparándose, y ya se van a ir con esa idea, ¿no? De qué proyectos podemos desarrollar, y aunque no lo puede hacer nuestro distrito, lo puede hacer el gobierno central o Lima Metropolitana. Esa es la idea. Y aquí vemos la jerarquía normativa de los instrumentos de gestión. Instrumentos de gestión se le llama a los elementos con los cuales de manera planificada y organizada funciona cada organización. Dentro de esos elementos tenemos el ROF, el MOF y el manual de clasificador de cargos. ¿Qué es el ROF? Muy bien, el reglamento de organización y funciones. ¿Y qué es el MOF? El manual de organización y funciones. Muy bien. ¿Y qué contiene el ROF? De nuestro organigrama. Toda organización tiene un organigrama. En nuestro caso, en un municipio, ¿quién es la principal autoridad? La autoridad elegida y política es el alcalde, ¿no? Pero no es la máxima autoridad. Arriba del alcalde está el consejo municipal, que él preside. O sea, el alcalde es miembro del consejo porque los acompaña los regidores que han sido electos proporcionalmente con sus votos, y cada partido, en función a sus votos, tiene un número de representantes. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos regidores tienen? 11. 10, 11, bueno, por ahí. Se supone que la norma dice así: el que gana, el primer puesto, que gana la alcaldía, pone la mitad más 1. Pues debe haber 6, 7, la mitad más 1, entonces son 11. Si son 11, son 7. Es la mitad, que sería 5.1, más 1, 6.5, sería 7. 7 del ganador. Entonces, la ley es alcaldista. ¿Qué quiere decir? Que le da la mayoría para las decisiones al alcalde. Y eso está bien. El único problema nace cuando el mismo alcalde comienza a tener oposición entre su gente. Ese es el problema, ¿no? Porque se supone que, en teoría, si no hay oposición, siempre va a tener la mayoría. Por eso que es una ley alcaldista, porque le da todo al alcalde, ¿no? Le ponen en bandeja para que pueda gobernar sin problema. Tiene la mayoría. En ese organigrama está el alcalde, y después, debajo del alcalde, ¿quién está? La gerencia municipal. Porque el consejo no puede tener actividades administrativas. Y si bien es la máxima autoridad, es para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, por ejemplo, el equivalente a una ley del gobierno central es una ordenanza, ¿no? En el consejo. ¿De quiénes aprueban las ordenanzas? El consejo municipal. Las ordenanzas son leyes para el distrito. Esa ordenanza no puede ser aplicada al distrito vecino, solamente puede ser aplicada a mi distrito. Entonces, ¿quién va a decidir eso? ¿Quién por mayoría lo va a aprobar? Es el consejo municipal. El alcalde solo no lo va a aprobar. Lo puede promover, pero no lo va a aprobar. Lo aprueba la instancia superior, que es el órgano del consejo municipal. ¿Qué hace el alcalde? Lo tiene que ejecutar. ¿Y cómo lo ejecuta? Porque él es miembro del consejo, a través de sus instancias ejecutivas. Las instancias ejecutivas son, en primer lugar, la gerencia municipal. Muy bien, ¿se me apagó esto? ¿Se apagó? ¿Sigo? Ya. ¿Y eso está en el ROF o no? Sí. Gerente municipal, que es algo así como en una empresa privada el gerente general. Tampoco ejecuta todo, pero sí supervisa a las otras gerencias. ¿Qué otra gerencia hay? Importante. Asesoría jurídica, muy bien. Porque, por ejemplo, yo no puedo ser abogado, pero hay una asesora jurídica, hombre o mujer,
que me va a orientar acerca de si es que lo que estamos ejecutando está dentro de la norma legal o no, o cómo le damos la forma legal para poder ejecutar esas cosas. Otra gerencia importante, secretario general. Hay alguien que me diga, ¿qué hace un secretario general? El secretario general da fe de la citación, los acuerdos y de las ordenanzas aprobadas en el consejo. O sea, preside el alcalde, votan los consejeros, que son los regidores, pero ahí tenemos a un secretario general que tiene ciertos requisitos para hacerlo y ejecutar las ordenanzas. Entonces les dice en cada sesión a los regidores, de una sesión a otra, si es que aprueban todos los acuerdos de la sesión anterior, ratifican y con eso ya se ejecuta. Pero no lo hacen solos, lo hacen a través de las instancias administrativas, gerencia municipal y luego debajo de él el resto de gerencias. Entonces, los gerentes tienen como tarea ejecutar en la práctica administrativamente todos los acuerdos que hayan tomado en consejo. Pero, ¿qué pasa si un regidor quiere ayudar, entre comillas, a fiscalizar un negocio? ¿Estaría bien o no? No, porque no le corresponde. Para eso hay otra área administrativa de la municipalidad que se encarga de esa función. Los regidores no pueden cumplir tareas administrativas, solamente políticas. ¿Ok? Puede averiguar, pero por escrito le pide al secretario general, informe acerca de tal caso. Puede ser. Y el secretario general puede decirle a Desarrollo Económico, informe de ese negocio. Y le informa al regidor. Pero el regidor no puede ir al negocio a tratar de ponerle una multa, por ejemplo. Esa no es su función, no es su tarea. Pero a veces el desconocimiento de los regidores hace que quieran hacerlo, ¿no? Que van a un grifo y quieren supervisar. No pueden hacer eso. Más bien, corre el riesgo de ser vacado. ¿Por qué? Porque lo denuncian y lo vacan. Y los regidores, analizando el caso, enterándose, porque también se van a asesorar de qué ha pasado, se van a dar cuenta de que efectivamente el regidor no puede inmiscuirse en tareas administrativas. De hacerlo, viene la denuncia, la vacancia, y no les queda de otra que vacarlo, porque si los regidores quieren defenderlo, se convierten en cómplices. Y a la hora que, en algunos casos, la votación lo ayuda, todos se quedan como involucrados. Y como esto se apela al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional, ¿qué hace? Los vaca a todos. Entonces, a lo que voy es, todos tienen que cumplir sus funciones, tanto las autoridades políticas como las administrativas. Pero tenemos que tener claro que no van juntas, van por cuerdas separadas. Las autoridades políticas tienen una función y las autoridades administrativas tienen otra. No pueden cruzarse. Si se cruzan y colisionan, ahí vienen los problemas. Bien, pero ¿qué aparece en el ROF? Todas las gerencias. Todas las gerencias. Y cada gerencia tiene subgerencias. Porque no lo pueden hacer solos, necesitan de un equipo que desarrolle esas tareas. Por ejemplo, el gerente de desarrollo económico no se va a poner a estar fiscalizando los negocios, ¿no? Ni los ambulantes. Para eso tiene subgerencias. Y las subgerencias tienen un equipo que se dedican a esto, a hacer campañas de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Pero no lo hace el gerente. El gerente finalmente, físicamente, firma, ¿no?, las multas, etcétera, las autorizaciones, pero hay un equipo operativo que trabaja con él. La pregunta es, ¿el equipo operativo aparece acá? ¿El equipo operativo aparece en el ROF? No, no aparece en el ROF. ¿Saben por qué? Porque la mayor parte del equipo operativo son locadores. Y en el ROF
y en el MOF solamente aparecen los cargos del organigrama. Solo los cargos del organigrama, no los locadores. ¿Quiénes son los que aparecen como cargos en el organigrama? Los gerentes y los subgerentes. Y las oficinas generales, ¿no? Hay algunos que tienen hasta oficina y jefe de oficina, ¿no? Es el último cargo administrativo del organigrama. Eso aparece en el ROF y las características que deben cumplir en el MOF. Por eso que son instrumentos de gestión. Uno es más resumido. ¿Cuál es el resumido? El ROF. ¿Cuál es el más desarrollado? El MOF. Ustedes van a notarlo desde el físico. Cuando pidan, dame el ROF, es chiquito. Pásame el MOF, es un choclón. No, porque ahí hay ciertas características. Ahí te dice con quién mantienes comunicación, cuáles son los requisitos, etc., ¿no? Entonces, el MOF es un instrumento de gestión mucho más elaborado. Pero donde sí aparecen todas las tareas de los trabajadores es en el MSC. ¿Qué cosa es el MSC? El manual de clasificador de cargos. ¿Ok? Ahí sí aparecen todos los cargos. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, pero acá no aparece el chofer. Aquí no aparece el barredor. ¿Me entienden? O sea, no todos los cargos están en el ROF y en el MOF, pero sí están en el MSC. En el MSC, que es el manual de clasificación de cargos, es otro choclón. Ahí se aparecen todos los cargos. El barrendero, ¿no? El chofer, el de limpieza, ¿no? Todos los cargos aparecen en el MSC. Porque alguien podría decir, oye, pero en el ROF y en el MOF no están todos los cargos. Es que efectivamente no están todos los cargos, están solamente los cargos que aparecen en el organigrama. Pero una organización no funciona solamente con el organigrama, funciona con muchos otros colaboradores, pero sus cargos sí están definidos y sus funciones también, pero no en el ROF y el MOF, sino en el MSC, en el manual de clasificador de cargos. Y aquí dice, ¿no? Ya hemos visto que de la Constitución hay principios de supremacía, la Ley Orgánica de Municipalidades es el marco legal de los municipios, y finalmente el instrumento de gestión principal es el ROF y el MOF, pero adicional a esto el manual de clasificador de cargos. Ahí sí ya están contemplados todos, ¿no? En algunas organizaciones aparece, por ejemplo, en el ROF y en el MOF, la secretaria. ¿Por qué? Porque dice gerente y luego dice secretaria. Porque la secretaria normalmente es la asistenta del gerente. Eso sí está contemplado, ¿no? Pero no todos. Por ejemplo, dentro de la oficina del gerente y la secretaria hay el señor de limpieza. No está el señor de limpieza en el ROF y en el MOF, pero sí está en el MSC. Entonces, siempre vamos a tener eso planificado. O sea, sí lo tengo contemplado, sí está mapeado, sí lo estoy considerando, pero no necesariamente está en el ROF y en el MOF. Están solamente los cargos que son más notorios, más importantes. Le podría agregar esto. Para el gobierno central, por ejemplo, aparece en el ROF y en el MOF hasta los asesores. Le dice gerente municipal, asesor. Hay asesor 1, asesor 2, asesor 3, ¿no? Secretaria, ¿no? Y eso sí está en el ROF y en el MOF. Pero no están todos. Por ejemplo, el chofer del gerente municipal no aparece ahí. Ni en el ROF ni en el MOF, pero sí está en el MSC, en el manual de clasificador de cargos. Porque es un cargo que sí existe. Porque si tengo unidades móviles, ¿qué tiene que haber? Alguien que maneje las unidades móviles. Y ese es el chofer. Pero a veces no aparece el cargo de chofer ni en el ROF ni en el MOF. Pero no se preocupen, siempre va a aparecer en el MSC. Y aquí vemos el reglamento de organización y funciones, ¿no? Lo que hace un momento acabamos de preguntar. ¿Qué cosa es? El ROF es el instrumento técnico normativo que formaliza la estructura orgánica de la municipalidad. Y entonces ahí vemos una organización, ¿no? Siempre hay cargos desde arriba, el principal responsable, abajo y debajo de los responsables
gerenciales, sugerencias y jefaturas de oficina, ¿no? Siempre va a haber en un organigrama una estructura, desde el cargo mayor hasta el cargo menor, pero que esté contemplado en el ROF. Sus funciones generales, sus interrelaciones y las líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación. Sirve como base para la asignación de recursos y la definición de procesos. El ROF desarrolla y especifica lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. O sea, no es que se esté yendo de la ley. Dentro del marco de la ley desarrolla las características. En cuanto a la organización interna municipal, adaptándola a las necesidades particulares de cada jurisdicción. De ahí ya tenemos una idea de qué cosa es el ROF. Y el MOF, allí ya hay funciones específicas, se detallan las funciones específicas, responsabilidades, requisitos y las relaciones internas y externas de cada puesto de trabajo. ¿Por qué dice requisitos? Porque hoy, recientemente en este periodo, o en este quinquenio de gobierno, terminando el periodo de Pedro Castillo, salió una nueva ley que se llama la Ley de Idoneidad. ¿Han escuchado? La Ley de Idoneidad nos dice cuáles son los requisitos que debe tener un profesional para tener un cargo. O sea, hoy en día ya no es como antes. Antes de esa ley, los cargos eran de confianza. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi amigo, nunca estudiaste nada, pero como eres mi amigo te pongo de gerente. Antes era así, era un cargo de confianza. De repente no terminaste la universidad o de repente eres bachiller y antes como cargo de confianza te ponía y nadie decía nada porque no incumplíamos la ley, no incumplíamos ninguna norma. Pero hoy esto es diferente. Le estoy hablando de más o menos hace 3 años que se implementó la ley. Esta ley de idoneidad dice que, en principio, para ocupar un cargo de funcionario, quiero decir gerente, ¿no?, hay ciertos requisitos. Uno, tiene que ser titulado. Entonces ya un poco está mejorando las exigencias, ¿no? Lo mismo deberíamos pedir para el gobierno central, ¿no? y para los congresistas, ¿no? Mínimo, ¿no?, que sea titulado. Pero bueno, no se está pidiendo como requisito para los congresistas, pero sí para los funcionarios, es decir, para los gerentes. Uno tiene que ser titulado. Entonces, tengo que cumplir los requisitos y en el manual aparecen los requisitos, que es concordado con la ley de idoneidad. Entonces, si dice la ley de idoneidad tiene que ser titulado, entonces mi MOF, ¿qué tiene que decir? Para ocupar este cargo tiene que ser título profesional. Porque también ahora han puesto como de manera alternativa título de instituto superior. Porque antes decían licenciado o titulado en una universidad, pero le han agregado que pueda ser titulado en instituto superior. Pero le piden adicionalmente el doble de experiencia. ¿Qué quiere decir el doble de experiencia? Si la ley dice tienes que ser titulado en una universidad, tienes que tener mínimo 1 año como con personal a tu cargo y 3 años adicionales de trabajo en el Estado. O sea, ese año más los 3 suman 4 años de trabajo en el Estado para ser funcionario. Eso pide en primer lugar. Pero si te dicen adicionalmente puedes tener título de instituto superior, pero te piden el doble de experiencia que en el anterior para convalidar. ¿Qué quiere decir el doble de experiencia? Si te pido aquí 4 años, acá abajo te estoy pidiendo 8. Claro, o sea, sí puedo ser con título de instituto superior, pero con el doble de experiencia. Y algunos calzan, ¿no? Uno tiene 20 años y dice, no importa, soy de instituto superior, pero tengo 20 años y calzo para gerente. Sí calzan. El tema es con los que son más jóvenes. Y les voy a decir por qué. En lo personal, no sé si compartan la idea, pero debería haber alguna diferenciación acerca de esto.
Porque si yo pido título, pido años de experiencia, ¿qué estoy haciendo? Normalmente estoy matando a los jóvenes. Porque el joven, ¿qué tiene que hacer? No solamente tiene que acabar la universidad, sino que luego tiene que tener varios años de experiencia. Y no todos tienen ese tiempo de experiencia. Porque yo les digo, a todos nos ha pasado, nadie empezó de jefe. El que ha empezado en el Estado siempre ha sido de locador. O sea, y como locador, ¿qué pasa? Miren, les voy a explicar. Te pagan tu mes y tú no te das cuenta. Pero la orden a veces sale por 15 días o por 10 días. Y a fin de mes te pagaron tu mes. Porque no es por 30 días que te contratan. A veces sale tu orden el 15 para que cobres el 30. Y te convalidan 15 días. Entonces, para que tú califiques a un año, no es porque hayas trabajado un año en una municipalidad. Tienes que trabajar 2 años para que te convaliden 1. ¿Se entiende? Porque te cuentan por días. Y las órdenes nunca salen por 30 días. Porque si no te pagarían tarde. Las órdenes siempre salen por 10 o por 15. Para que te paguen a fin de mes. Nosotros no nos damos cuenta de eso cuando a fin de mes cobramos, ¿no? Tú quieres cobrar a fin de mes. Pero no te das cuenta de que te están acortando los días. Y los días que suman, nunca te va a dar un año en un año. En un año te va a dar medio año de tiempo de servicio. Y en 2 años vas a tener un año de tiempo de servicio. Entonces, en 8 años vas a acumular 4 años de servicio. Entonces, a eso voy. No se está contemplando a los jóvenes, porque los estoy sacrificando. Tú puedes tener título, por decirte, tienes 25 años, pero te voy a hacer esperar 8 años hasta que cumplas los 4 de requisito para que puedas ser funcionario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando que el funcionario sea una persona mayor. Te estoy sacrificando a los jóvenes. O sea, nunca voy a tener un funcionario joven. Nunca voy a tener un gerente de 25 años. ¿Por qué? Porque ¿cómo cumplen los requisitos? Es muy difícil que cumplan los requisitos. Salvo que hayas acabado la universidad pues, a los 21 y haya sido CAS inmediatamente, y con CAS sí te cuentan los 30 días del mes. Y tienes 4 años de CAS, y sí, a los 25 puedes ser funcionario, sí. Pero ¿quién empieza de CAS? Nadie, todos empezamos de locadores. Y después de varios años de locadores, por ahí chapas un CAS, ¿no? Ahí recién te cuentan el tiempo. Entonces sí es un poquito problemático. Habría que cambiar la ley, ¿no? Y no exigirle tanto a los jóvenes, porque yo, en lo personal, como les digo, sí apuesto por los jóvenes. O sea, si bien es cierto, la experiencia es importante de los mayores, pero también es bueno trabajar de la mano con jóvenes, porque el joven está actualizado, está en contacto, tiene energía, tiene fuerza. Necesito trabajar de la mano con un joven o varios jóvenes. Es más, por mí, que todos los funcionarios sean jóvenes, pero no califican. Pues. Ese es el tema, no califican. Y más, miren, ¿qué sucede? La norma dice así: y el tiempo de servicio en el Estado, 4 años, se contabiliza a raíz de que sacas tu diploma. Entonces muchos han terminado la universidad, pero no han sacado el diploma. Y dicen, pero yo tengo 10 años de experiencia, pero no te lo contabilizan. Porque te lo van a contabilizar a partir que sacas el diploma. Y a partir de que sacas el diploma, muchos dicen, ya saqué mi diploma. Sí, pero a partir de ahí es tu día 1. De ahí tienes que esperar 4 años para que recién cumplas el requisito pedido para ser funcionario. Es un problema, porque estoy sacrificando, como le digo, la juventud, que para mí es la etapa más productiva del ser humano, ¿no? Entre 25 y 35 años, al joven hay que, no voy a decir explotarlo, pero hay que sacar el jugo, ¿no? Porque es su máxima productividad. ¿Para qué quiere un funcionario ya de 60 años? ¿No? Puedo valorar su experiencia, pero ¿y su energía? ¿No? O sea, un gerente de servicios de la ciudad,
¿Qué hace el de servicio de la ciudad? Gerente de servicio de la ciudad. Limpieza pública y áreas verdes. ¿Tiene que ser joven o no? Si tiene que salir a supervisar a todos mis compactadores, a todas mis cisternas, para ver si están regando, a ver si están recogiendo la basura, ver las rutas. Si no tengo un gerente de servicio de la ciudad joven que pueda salir y estar atento, si es posible, de madrugada a supervisar a su personal, ¿qué hago yo con un gerente de servicio de la ciudad de 65 años? Se sienta en su escritorio y se queda dormido. ¿Así voy a supervisar mi limpieza pública y mi área verdes? No, pues no. Necesito un joven con energía. Pero si ese joven no califica, nunca voy a tener un gerente joven. Entonces, ahí sí tengo cierta duda sobre la eficacia de la ley. Yo creo que las leyes se hacen con buena fe, ¿no? Han querido dar requisitos, está bien, pero que no sean tan exigentes, ¿no? Ahí yo le agregaría esto, miren, si van a votar por algún congresista que diga esto, que cada mes cobrado sea contabilizado como un mes completo. ¿Me entienden? Entonces, así ya puedo tener un funcionario joven. Y que no me cuenten los días, sino el mes. Si me pagaron, me contabilicen como mes completo. Porque el locador lo que hace es presentar su entregable, ¿no? Y ese entregable no importa si lo hiciste en 10 días o en 15. Lo que importa es que te paguen tu mes. Entonces, si contemplaran que ese mes es considerado como mes completo, entonces trabajo todo el año, no importa por 15 días cada mes, en mi entregable, pero me van a considerar todo el año completo. Y así llego a cumplir más rápidamente el requisito. Salvaría eso un poco la situación. Seguimos. ¿Cómo estamos con el tiempo, Ricardo? 10 minutos. Me entusiasmo y me quedo ahí. Dependencia jerárquica. Define claramente la ubicación de cada puesto en la estructura organizacional, estableciendo sus líneas de reporte y coordinación. Operacionalización. El MOF operacionaliza lo dispuesto por el ROF, traduciendo las funciones generales de las unidades orgánicas en tareas concretas para cada empleado. No corre. ¿Me puedes pasar? Ahora sí. Ajá, perfecto. Y aquí llegamos al MSC. Ojo, el MSC es un instrumento técnico que organiza y clasifica sistemáticamente todos los puestos de trabajo de la entidad. Todos. Ahí sí recalca, ¿no? Todos los puestos de la entidad. Basándose en la naturaleza de sus funciones y responsabilidades. Define las denominaciones de los cargos. Establece la clasificación por niveles y detalla los requisitos mínimos y el perfil necesario para cada puesto. Así sea barrendero, te pone los requisitos. Así sea chofer, te pone los requisitos. ¿Okay? Este manual es fundamental para la gestión de recursos humanos y la estandarización de las descripciones del empleo. El MSC sustenta técnicamente el MOF, proveyendo la base para la creación y descripción de los puestos. De ahí está claramente definido todos los puestos, todas las funciones. Perdón. Entonces, no hay un solo cargo que no esté contemplado en el MSC. Si alguien tiene alguna dificultad con el ROF, con el MOF, acudan al MSC y ahí van a estar todos los cargos. ¿Ok? Relación integrada entre la Ley Orgánica de Municipalidades, el ROF, el MOF y el MSC. Son los principales instrumentos de gestión. Ahí está, ahí lo vemos, legal,
las organizaciones y la base normativa, ¿no? Y aquí vamos a poner un ejemplo práctico. Hemos dado varios, pero bueno, vamos a aterrizarlo. Por ejemplo, la función ambiental. La Ley Orgánica de Municipalidades establece la función municipal de promover la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en el ámbito local. Entonces, eso está, algunos municipios le llaman servicios de la ciudad, otros le llaman gestión ambiental. Al margen de la diferencia del nombre, realizan la misma función: recolección de residuos sólidos y áreas verdes, limpieza pública y áreas verdes. La gerencia de desarrollo ambiental. Entonces, ¿aparece en el ROF esa gerencia? Sí, aparece en el ROF. En el ROF de la municipalidad distrital, en respuesta a la Ley Orgánica de Municipalidades, crea una gerencia de desarrollo ambiental como unidad orgánica. 3. Funciones de ese gerente ambiental. El MOF detalla las funciones específicas del gerente de desarrollo ambiental, como supervisar proyectos de reciclaje o campañas de concientización. 4. Perfil del puesto. El MCC define los requisitos del cargo que debe necesitar para ser gerente, solicitando un profesional con título en ingeniería ambiental y con experiencia en gestión pública. Entonces, por ejemplo, para ser gerente de servicio de la ciudad o de gestión ambiental, tiene que ser una persona que sea especialista en la materia, a eso se refiere, ¿no? Que por eso dice ahí que sea un ingeniero ambiental, porque para la gestión ambiental, qué mejor que un ingeniero ambiental, ¿no? Y con experiencia en gestión pública, es decir, haber trabajado varios años en la administración pública. Y de los 4 años que requiere la ley de idoneidad, 1 tiene que haber sido con personal a su cargo. O sea, tiene que haber sido jefe de oficina, jefe de área, subgerente, ¿no? Para ser gerente. Porque no solamente es que has estado 4 años en el Estado, sino haber tenido personal bajo tu cargo. Para eso hay que demostrarlo, tienes que tener una evidencia. Entonces, por eso tienes que haber ocupado algún cargo de jefatura en cualquier oficina y así ya puedes acceder a ese cargo. Entonces, el perfil del puesto es muy importante. Este ejemplo demuestra cómo la normativa superior se desagrega y se hace operativa a través de los instrumentos de gestión, garantizando la implementación de las políticas públicas en el día a día municipal. Y a través de los otros ejemplos que hemos visto también se pueden dar cuenta que efectivamente es así, ¿no? Todo viene desde arriba hacia abajo, pero a través de ciertas normativas y de cumplimiento obligatorio. La piedra angular, la Ley Orgánica de Municipalidades. Nuevamente esto ya lo hemos visto en láminas anteriores. La Ley Orgánica de Municipalidades establece el régimen jurídico de las municipalidades, defendiendo su autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Base legal para la creación y funcionamiento municipal, define competencias y funciones generales, establece la estructura orgánica básica, regula la relación entre gobiernos locales, y ahí nuevamente vemos esta lámina que ya le hemos observado anteriormente. Estos 3 es la triada esencial, ya lo hemos explicado: ROF, MOF y MCC. La organización del municipio, que ya lo hemos mencionado, el alcalde metropolitano en el caso de Lima, el consejo metropolitano, las gerencias metropolitanas y las empresas municipales. Es decir, los municipios también pueden generar empresas. No sé si en este distrito lo tengan, pero hay municipalidades que generan una empresa municipal. Exacto. Y esa empresa municipal ya funciona no como municipalidad, sino como una entidad orgánica privada. Y ahí hasta los sueldos son diferenciados. No tienen que ser igual que los de la municipalidad. La municipalidad, al crear la empresa municipal, está creando una empresa privada que rinde cuentas al municipio, pero que funciona como una organización privada, ¿no? Toma sus propias decisiones, tiene su propio presupuesto, hace sus propias cobranzas, tiene sus propios ingresos y tiene sus propios gastos. Al fin de año sí tiene que rendir cuenta. Pero la idea de estas empresas es que fundamentalmente generen ganancia, ingreso, utilidad para
el municipio. Por eso se crean empresas municipales. Una de ellas y las más conocidas son las empresas financieras. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto la Caja Huancayo, ¿no? La Caja Piura. Esas son empresas municipales. O sea, el municipio las creó y sin embargo se convierten en empresas rentables. Tan rentables como un banco. ¿Se dan cuenta? Entonces, la creación de empresas municipales también es algo importante. Pero para eso hay que tener idea, hay que tener visión, hay que tener panorama, ¿no? Porque, ¿qué empresas municipales vas a crear? Donde yo trabajo, por ejemplo, hay empresa municipal que administra la salud. Tenemos varios policlínicos. ¿Eso genera ganancia o no? Sí, genera utilidad. Por ejemplo, Lima Metropolitana genera miles, si no decir millones de utilidad. Entonces, esa es la idea, que un municipio no se quede solamente rentas, ¿no? Desarrollo económico, multa, más multa, métele más multa. No solamente es eso, es creación de empresas municipales. Pero hay que tener, como les digo, mucha visión para eso, mucha visión. Donde trabajo ahorita, por ejemplo, la empresa municipal administra estadios. Entonces, los alquila, genera con equipos deportivos, ¿no? Entonces, genera ingresos. Esa es la idea. De Lima Metropolitana. Los parques zonales de Lima Metropolitana generan ingresos. Son como un club. La gente va y paga su entrada y efectivamente se autogestiona porque tiene sus propios ingresos. Inclusive tiene hasta su inmobiliaria. Los parques zonales de Lima Metropolitana, que es una parte de la empresa municipal, asignan terrenos del Estado. Y cuando no van a ejecutar el parque zonal en un distrito, ¿qué hacen? Lo venden a inmobiliarias. Y eso genera ingreso. ¿Para quién? Para esa empresa municipal. Y al frente de un parque zonal, a veces hay un condominio, porque todo el terreno era de propiedad del parque zonal. Y han venido una parte, porque esos que viven en ese condominio van a tener al frente prácticamente un club privado. Cruzan la pista y entran a su club, pagan su entrada y ya está. Entonces, es una forma de generar ingresos, porque normalmente los parques zonales se hacen en zonas inhóspitas, ¿no? Lejanas, entre comillas, de terreno barato. Pero llega el parque zonal y alrededor comienza a poblarse. Y eso, como les voy a repetir, eleva el precio de los predios, porque ya ponen pista, vereda, agua, desagüe, luz, ¿no? De todos esos servicios ya genera mayor valor. Entonces, fíjense cómo es importante generar empresas municipales. Pero para eso hay que tener idea. Porque si ustedes dicen, yo no sabía, entonces ¿cómo vas a llegar al municipio si no sabes que los municipios pueden generar una empresa municipal? Entonces, tenemos que saber esas cosas. Ver ejemplos, conocer ejemplos y ver cómo puedo eventualmente ejecutarlos. Entonces, para eso hay que tener mucha visión. Por eso es que un alcalde tiene que tener mucha visión, mucha experiencia. Y ponte que yo digo lo siguiente. Puede ser que no lo tengas, pero me rodeo de gente que sí tenga experiencia, que tenga visión, que tenga conocimiento, que haya viajado por el mundo. Tráeme ideas, ¿no? Yo no tengo, pero préstamelas. Entonces, un líder tiene que rodearse de otros líderes que me ayuden a gestionar de la mejor manera. Porque si yo voy a ser el que digo, yo lo sé todo y hacen lo que yo digo, me estoy cerrando, ¿no? Me estoy cerrando a nuevas opciones, a nuevas ideas, porque muchos tienen ideas. Entonces, el líder fundamentalmente tiene que saber escuchar a los que más saben, porque nadie puede decir yo lo sé todo, pero sí puedo juntar a muchos que saben y saber escucharlo. Ese es el secreto de un buen líder. Y creo que aquí ya acabé en lo mismo. Esto sí es interesante. A ver, importancia del ROF para la eficiencia municipal. Un ROF actualizado y bien definido es crucial para evitar conflictos y optimizar el uso de recursos de las municipalidades de Lima Metropolitana. Claro, tiene que estar bien hecho, bien definido. Que no diga
esta área hace esta función y esa función se repite en otra área. Oye, ¿qué pasó acá, no? ¿De qué tengo que hacer? Tengo que actualizarlo. Tengo que tenerlo permanentemente actualizado para evitar la mayor cantidad de roces de un área con otra área. Y en muchos municipios he observado eso, ¿no? Que ponen turismo en desarrollo económico y en cultura y deporte ponen turismo. Entonces, uno hace publicidad al turismo en su gerencia y el otro publicidad al turismo en su sugerencia. Entonces colisionan, ¿no? Están en una competencia cuando una sola área debería ocuparse de eso. Por ejemplo. Ya, esta sí es interesante. Fíjense, riesgo de una articulación deficiente. ¿Cuándo me doy cuenta que hay una articulación deficiente? Cuando hay este tipo de errores que les acabo de señalar. Por ejemplo, superposición y vacíos. Unidades que realizan la misma tarea, lo que te acabo de decir, ¿eh? Ahí se pelean, ¿no? Digo, ¿por qué hace él eso? Si eso me corresponde a mí. Y comienza la pelea, ¿no? O hay áreas que deberían hacer tareas o funciones, pero no asignan un responsable. Entonces, claro, sí se debe cumplir, pero nadie se carga de eso. ¿Quién lo hace? Nadie. Como nadie lo hace, me quedo así. Y como siempre fue así, yo hago lo mismo. Y hay de verdad muchas funciones que no se hacen, no porque no existan, sino porque no se le asignó a nadie. Y como nadie lo hace, está nulo, ¿no? Y los vecinos se dan cuenta, dicen, oye, pero ¿por qué no hacen esto? Entonces tú dices, no, sí está contemplado, pero no se le ha asignado a nadie. Y como nadie lo hace, no hay quien te pueda responder. Esos son los vacíos, ¿no? Entonces, en un municipio no pueden haber vacíos. Todas las funciones que están contempladas se deben realizar. No puedo decir que hay una función que no se cumple porque no hay nadie asignado. No puedo decirlo. Lo peor que puede pasar es, te asignaste una función, pero adicional a tus tareas, hace esta. Eso es lo peor que puede pasar, que le asigno 2 tareas a una misma persona. Pero no puedo decir que no hay nadie. Siempre tiene que haber alguien cumpliendo las funciones municipales, ¿no? Lo que sí, que no está bien, pero por último puedo hacer, es asignarle 2 tareas a una misma persona. Entonces sí sé que se recarga la tarea. En oportunidades hasta 3 funciones le he cargado a una persona. Yo sé que se le recarga la tarea, pero lo que no puedo hacer es tener una función sin un responsable. ¿Sí? Ahí sí yo estaría cayendo en una negligencia, ¿no? Ya. Esto de problemas presupuestales, como les dije, yo no creo en eso. O sea, no tengo presupuesto, me la agencio de otra manera. Eso es gestión. O sea, nunca se queden en que no hay plata. Nunca se queden en eso. Siempre hay formas de conseguir los objetivos sin plata. Por último, hasta pido donaciones. Hay municipios que tienen contemplado, por ejemplo, el área de cooperación, donde piden donaciones a embajadas, a otras partes del mundo, a entidades, ¿no? Y te pueden donar cisternas, unidades móviles, computadoras, ¿no? Y hasta inclusive a entidades nacionales, ¿no? La SUNAT, por ejemplo, regala computadoras. No regala, dona, ¿no? Porque ellos renuevan cada 2 o 3 años sus computadoras que funcionan, ellos no tienen dónde ponerla, un distrito me lo solicita, te lo dono. Me las traigo. No puedo decir no tengo presupuesto para computadoras. No tengo presupuesto, pero puedo hacer gestión. Y traigo computadoras. Y no es que sean malas. Computadoras de la SUNAT son de última generación, ¿no? De hace 2 o 3 años. O sea, no son malas. Tengo que gestionarlas y traerlas. O sea, nunca se queden en que no hay presupuesto. Siempre hay forma de gestionar. Sin plata puedo conseguir los mismos objetivos, pero tengo que saber cómo hacerlo. Y la última, ¿no? La mala calidad de servicio. Eso sí ya no tiene perdón. Porque si a ustedes les asignan una tarea, tienen que hacerlo bien. Pero no pueden hacerlo de mala calidad. ¿Qué significa mala calidad? Uno, hay que tratar bien al ciudadano, al vecino, que es nuestro contribuyente. Hay que tratarlo con celeridad, con rapidez. Hay que tener rapidez en la respuesta. Porque a veces dejan un pedido, pasan meses y nadie lo contesta. ¿Eso está bien o no? De pronto por ahí alguien despierta y dice, uy, sí, por ahí lo tengo, me olvidé, y los desempolva después de 10 meses.
¿Eso está bien o no? No está bien. A veces no pensamos en que ese vecino necesita ese documento y nos olvidamos de las cosas. O peor, me he encontrado con casos que pierden los expedientes. ¿Cómo se perdió? O sea, los papeles en un municipio no se pueden perder, ¿no? Hay una cadena de custodia. Si yo tengo un documento y te lo entrego a ti, tienes que firmarme un cargo. Y la gente dice, uy, me olvidé de hacerle firmar el cargo. ¿Me puedo olvidar? No me puedo olvidar, esa es mi función y la tengo que hacer bien, no puedo fallar. O sea, tenemos que pensar que todos los servidores públicos nos debemos al vecino, al ciudadano. Ese vecino es como yo, es como tú. Entonces, hay que atenderlos como si fuéramos nosotros mismos, como si nosotros lo necesitáramos. Entonces, ahí vemos que vamos a trabajar con eficiencia. No caigamos en que brindemos un servicio de mala calidad. Tratémoslos bien, seamos céleres y finalmente démosle respuesta en el más breve tiempo al vecino. Todos necesitamos un trámite que se haga lo más rápido posible. De repente demora pues un mes o dos, ya, a veces demoran las cosas, pero que termine con una respuesta y no que pasen los meses y que nunca se dé una respuesta. Que también a veces se dan esos casos, pero hay que tratar de eliminar esa mala calidad de servicio. Lo propio, ¿no? Las buenas prácticas, los buenos servicios y ya, acabamos con eso. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor José Carlos Medina Bolo, quien ha estado con nosotros, y me quedo con dos temas, doctor. El tema de la ley de la idoneidad, que hemos recibido muchos mensajes en redes sociales, que como usted lo dijo en voz baja, esto debería aplicarse también a las autoridades del gobierno central, en el tema del Congreso. Uno siempre reclama estos temas, lastimosamente la Constitución nos dice de que para ser, en el caso de presidente, nada más se necesita tener 25 años y no hay ningún requisito. Y el otro tema, el tema de la experiencia, que es algo que yo también critico mucho, se debería cambiar este tema, porque a los jóvenes se habla del cambio generacional, se habla de que los jóvenes tienen que involucrarse, todos estos temas, pero de arranque se les pone un candado, ¿sí? La experiencia. Y yo digo, pero ¿en qué momento se va a dar la experiencia si no se trabaja? Los medios de comunicación también critican este tema de la experiencia, pero se tiene que dar inicio, se tiene que de alguna manera darle esta experiencia, si no, nunca vamos a tener a jóvenes involucrados en la gestión pública. ¿No te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive, en la primera versión de esta ley decían que como los profesionales hacen un año de experiencia profesional, que es el último año, fuera también contemplado como experiencia. Esa fue la primera versión. En la última versión han sacado eso. O sea, en vez de mejorar, estamos empeorando, cuando debería ponerse efectivamente que ese año de experiencia profesional que uno ha cumplido debería ser también contemplado dentro de los 4 años de experiencia, siempre y cuando esa práctica profesional la hayan ejecutado en alguna entidad del Estado. Y ahí estamos. Porque los tiempos han cambiado, como tú lo dices, y no es que las personas mayores, porque también nosotros nos estamos de alguna manera excluyendo, no es que no se necesite la experiencia, al contrario, se necesita la experiencia, pero siempre de la mano de ese cambio generacional que tiene que haber, porque en algún momento tenemos que irnos y que entren los dar jóvenes. La posta Ese es a el jóvenes tema. a quienes hayamos preparado. Esa es la visión de un buen líder, ¿no? Preparar a los nuevos cuadros, porque un día las personas mayores nos vamos a ir, nos vamos a jubilar, ¿y quiénes quedan? Si nosotros solamente vamos a estar como funcionarios, Y más con ¿quién nos va a relevar? Y más con la tecnología, con la inteligencia artificial, con tantos temas que a veces las personas o nosotros todavía no terminamos de comprender. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos a interactuar siempre con el público presente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, de repente no pregunta, pero una sugerencia? Que alguna persona se atreva y sea valiente a hablar, porque siempre en estas reuniones a veces el temor, ¿sí?, a salir, y más en televisión nacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, adultos? ¿Algún saludo o algo? Si no, pasamos a las preguntas virtuales, porque la comunidad virtual
de Somos Perú está siempre activa, así que vamos a preguntarle a Yasmín alguna pregunta, saludando también al interior del país, me parece, del Cusco, nos han estado escribiendo, Yasmín de Trujillo también. Así es, Ricardo, tenemos saludos de diferentes partes del país, de la zona norte, del sur, también de Lima. Hay muchas personas que están activas, como por ejemplo Milagros Izquierdo de Villa María del Triunfo, que pregunta: ¿considera que la actual normativa municipal es suficiente para ordenar la administración o se requiere reformas en la gestión pública? Gracias. Muy buena pregunta, la verdad. La conclusión del tema que hemos desarrollado creo que responde esa interrogante. Sí necesitamos cambios estructurales en la ley que Ley orgánica de mejore municipalidades, ¿eh? y que haga más funcional, ¿no?, el aparato estatal. Pero ya está en manos de los congresistas, porque nosotros los ciudadanos no hacemos las leyes, los hacen los congresistas. Pero lo que sí es bueno que los alcaldes puedan hacer llegar iniciativas de cambio al Congreso, ¿no? Que de alguna manera podemos a través de eso gestionar que se generen ciertos cambios. Lastimosamente no estamos tan unidos los municipalistas, los alcaldes, porque antes existía el AMPE, que todavía existe, pero como que hay una desunión, que este contagio de la destrucción de las instituciones se está plasmando también en las asociaciones, en los grupos, ¿sí? Así es, porque en realidad una de las funciones del AMPE debió haber sido esa, generar algunos cambios o mejoras en la ley, pero se convirtió en una reunión administrativa. No, y los últimos años se convirtió en un tema político, que ya lo sabemos de ese exalcalde de La Molina, que ahora también candidato. Yasmín, ¿alguna otra pregunta? Tenemos también la pregunta de Miriam Raquel Álvarez Tintaya desde Santa Anita. Pregunta: ¿un tiempo corto en el cargo afecta a la ejecución presupuestal? ¿Por qué? ¿Perdón, me repites? Un tiempo cargo. Sí, Miriam Raquel Álvarez Tintaya desde Santa Anita pregunta: ¿un tiempo corto en el cargo afecta a la ejecución presupuestal? ¿Por qué? Habla de un alcalde, ¿sí? Sí, sí, claro. En general, la idea debe ser esta: la continuidad de los funcionarios genera estabilidad y conocimiento. ¿Afecta la ejecución presupuestal? La respuesta es sí. Porque a veces cuando cambio a funcionarios y están 2 o 3 meses, cambio, pongo otro, tiene que volver a comenzar a aprender de cero, porque a veces los funcionarios no son del distrito, tienen que conocer el distrito. Entonces sí va a afectar la ejecución presupuestal. Y mientras más cambios haga, menos voy a ejecutar, porque necesito estabilidad, necesito que las personas que entren terminen el año para que puedan ejecutar bien el trabajo que le corresponde. Que la ley, disculpa, no prohíbe, ¿sí? Porque el hecho de no vivir en el distrito se ha criticado mucho a los candidatos, pero en los funcionarios no se prohíbe este tema. No, en realidad el funcionario que ya conoce el tema se adecua a cualquier distrito. Puede ir a cualquier distrito, sí, pero la ejecución presupuestal quiere decir, por ejemplo, proyectos de inversión en cada lugar, en cada zona. Entonces, si yo no vivo en Pachacamá, no sé qué pista, qué vereda o qué parque voy a hacer. Entonces tengo que aprender. Pero si tengo un funcionario que se queda a los 4 años, la ejecución presupuestal va a ser mejor, porque ya conoce el distrito, va a llegar en un momento dado a conocerlo. Pero si los cambio cada 3 meses o cada 6 meses, y peor, viene de otro distrito, ese conocimiento, ese comenzar, ¿va a afectar la ejecución presupuestal? Sí, porque va a demorar tiempo relativamente largo hasta que conozca la ejecución de los proyectos. Yasmín. Pregunta de Milagro Sosa de Cajamarca, dice: ¿qué recomendaciones daría para mejorar la coordinación entre áreas que en teoría tienen funciones distintas, pero que en práctica deben trabajar juntas? Bien, en primer lugar, los funcionarios tienen también ciertas características de personalidad y deben tener entre ellas el trabajo en equipo, porque a veces los funcionarios se hacen como una isla y dicen: yo sé mi trabajo y trabajo solo, pero no, en una corporación municipal el trabajo es en equipo. No es como en las privadas, ¿sí? En la empresa privada podría pasar. En la corporación municipal es un trabajo en equipo. Por ejemplo, limpieza pública no puede trabajar si no tiene, por ejemplo, coordinación con recursos humanos, porque tengo muchos CAS.
o no puede trabajar si es que no coordina con abastecimiento porque tiene que traerme los EPPs, las escobas, los recogedores. O sea, tiene que coordinar con otras áreas. Y si no lo hace bien, si no sabe trabajar en equipo, va a trabajar mal. Va a trabajar con las escobas viejas, con los recogedores con hueco, trabajadores sin uniforme. ¿Por qué? Porque simplemente no lo van a querer atender de abastecimiento porque tienen malas relaciones. Entonces, si se llega a articular un buen equipo, trabaje en equipo, esto va a generar mejor funcionamiento del aparato municipal. Así, Yamil, la última pregunta. La última pregunta viene de El Salvador. Raquel Sotomayor, hemos tenido mucha activación de las mujeres en esta primera ponencia que han preguntado bastante, Ricardo. Y viene la última pregunta que dice: ¿de qué manera la falta de claridad en las fusiones puede generar conflictos entre trabajadores de distintas áreas dentro de una municipalidad? Sí. Relaciones. Esa pregunta llegó después de mi respuesta. Sí, efectivamente. Sí. Claro que va a afectar las relaciones si es que yo no me llevo bien con mis compañeros funcionarios, y dos, en algunas unidades con los vecinos. ¿Por qué no decirlo? Porque inclusive para participación ciudadana, que hablaba hace un rato nuestra amiga, hay que establecer muy buenas relaciones con las organizaciones vecinales. Pero si pongo yo ahí en participación vecinal a una persona que no sabe llevarse bien con las organizaciones, en vez de atraerlas las voy a ahuyentar, o peor, se van a poner en oposición a la gestión, cuando uno debe trabajar de la mano con el vecino. Entonces, el factor humano, que es tener una buena actitud, termina influenciando tremendamente en la eficiencia del trabajo municipal. Quería yo adicionar una pregunta, una inquietud que de repente ha quedado allí. El tema, hablábamos de las dobles funciones, estos temas. En el MOF o el ROF, ¿quién es el que crea los cargos? Porque muchas veces hay duplicidad. En el tema de imagen, yo le digo las mal llamadas oficinas de imagen, porque hay imagen, protocolo, prensa, y a veces cumplen dobles funciones. Para evitar el tema de corrupción, la pregunta sería: ¿quién crea estos nuevos cargos? ¿Un alcalde puede crear nuevos cargos, un cargo adicional, o esto ya está establecido? No, el alcalde puede crear unidades y funciones adicionales, sí, porque está dentro de su autonomía. Pero la idea es que no colisione un área con otra, ¿no? Y que no duplique lo que acabamos de decir, y que lamentablemente a veces se produce, y a veces sin que esté en el organigrama o en los instrumentos de gestión, a veces cada gerencia quiere tener su propia área de imagen. Entonces, por ejemplo, yo he visto en el caso de protocolo, sí, casi siempre se junta con imagen y hacen duplicidad de funciones. Los dos le llevan el discurso al alcalde, los dos están con la foto, que se pone bien. Y no solo eso, a veces desarrollo económico tiene su propia área de fotógrafo, de protocolo. ¿Pueden tener las gerencias también áreas de comunicaciones? Sí, seguridad ciudadana, por ejemplo, veo que tiene su propio equipo de comunicaciones, invita a periodistas, tiene su fotógrafo, tiene su protocolo. Entonces, la de imagen central se molesta, dice: ¿pero por qué hacen eso? ¿No? Están metiéndose en mi trabajo. Y es que cada área, a veces cuando no sabe trabajar en equipo, en vez de llamarla a ella, quiere hacer su propio equipo, ¿no? Como si fuera una isla. Vuelvo a repetir, en realidad no debería ser así, debería ser un trabajo articulado. Disminuyo la duplicidad, economizo también. Economizo, obviamente, el presupuesto, y eso lo puedo destinar a la optimización de mis servicios. Qué importante, pero sin llegar al populismo también, claro, porque escucho muchos candidatos que dicen: voy a sacar a todo el mundo, y tampoco no se trata de trabajar en una gestión sin personal, pues, o sea, hay necesidades que hay que aclararlas, pero estamos en época de populismo. Muchas gracias a nuestro ponente, a José Carlos Medina Bolo, un fuerte aplauso nuevamente para él, y a nombre de Central Mediática le entregamos esta constancia de participación. La voy a leer por haber participado como ponente en las actividades de capacitación, información y gestión pública 2026 en el curso Organización y Funciones de la Administración Municipal. Acá para la fotito, vamos para la foto, acá para cerrar esta importante ponencia que hemos tenido hoy día en Pachacamac, en Manchay. Ahí nos dicen la cámara 3 o 4.
Creo que hay duplicidad de funciones acá También. Muchas gracias a nuestro ponente Muchas gracias, nuevamente. Ricardo. Y a todo el público Hasta vamos a ir a pronto. un pequeño corte porque las caras están de un poquito de hambre, me parece. Tenemos que tomar un desayuno como es acostumbrado. Vamos a tener un pequeño coffee y retornamos en unos minutos con la siguiente ponencia con el doctor Álvaro López Cazorla. Nos vamos de las redes sociales unos segundos y retornamos. Un aplauso para todos ustedes nuevamente.